Hola amigos, espero que estén muy bien y preparados para lo que viene. Comenzamos con un caso que movió los cimientos del tema de la vida extraterrestre en convivencia con los seres humanos y que a día de hoy puede tener el título del más significativo de los últimos 30 años, a pesar de que casi no se suele tocar, y que sorprenderá a quienes no lo conozcan, como a los que sí, por los nuevos datos, o debería decirse por los datos que no fueron difundidos antes, por motivos poco comprensibles, que cada cual saque sus propias conclusiones. Es la elección perfecta para comenzar porque es de esos casos que para descubrir la solidez que tiene, debes centrarte justamente en aquellos que afirman lo contrario. ¿Por qué? Porque profundizar en cada una de las afirmaciones contrarias a los hechos ocurridos te revela que en general los que negaban el caso es porque no investigaron y solo repitieron, o porque directamente quisieron ponerse como contraparte por sistema y conveniencia, sabiendo en casi todos los casos que estaban diciendo las cosas incompletas, a sabiendas, intentando meter todo en una misma bolsa cuando se sabe que eso es simplemente imposible en este tema, porque hay dos etapas muy bien definidas en estos hechos ocurridos. En siguientes videos hablaremos de todos los casos similares, de otros casos de comunidades humanas aparentemente en contacto con seres de otros lugares del cosmos, pero poco a poco. Veremos cómo, a pesar de que en cada o en cada caso se traslucen las creencias, formas de entender la vida y demás de sus integrantes humanos, siempre se respetan las creencias del grupo por parte de los llegados de fuera, por decirlo esto de alguna forma. Siempre las ideas que tienen esas personas son respetadas y bueno, se basa en a lo mejor el contacto en algo mucho más profundo aún que cualquier idea superficial. Veremos, por ejemplo, comunidades descendientes de indígenas en contacto, así como gente similar a la de este caso, que son personas que forman parte de una sociedad ya desarrollada, y aún así los seres que se comunican respetan las cosmovisiones de cada grupo, simplemente aportándoles la sabiduría básica subyacente en todas las verdaderas sendas espirituales: amar, perdonar, ayudar. Es que es evidente que lo importante, el verdadero progreso humano estaría en su alma, en el alma, en ser cada vez más sensibles, mejores seres humanos, mucho más que en las ideas que tengamos o las formas de entender al mundo que nos rodea, más allá de religiones, creencias y filosofías. El gran tesoro no estaría en nuestras ideas, sino en la luz de nuestro corazón. En cuánto amor podemos llevar dentro nuestro y compartirlo. De eso se trata en el fondo el contacto. Así que pónganse cómodos y bueno, empezamos. El señor Ernesto de la Fuente Gandarillas es chileno, nacido en Santiago de Chile el 17 de diciembre de 1939. Estudió Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Concepción entre los años 1950 y 1960, no por vocación, sino por obligación debido a que su padre era ingeniero. Sin embargo, ha tenido un gran vínculo con el cine y la televisión al entrar en su juventud a trabajar en el Canal 9 de Chile, vinculado a la Universidad de Chile, y luego su vida lo llevó a los Estados Unidos, donde desarrolló su profesión en el marco de la realización de documentales. Él siempre había querido ser camarógrafo de documentales, cosa que no hacía mal, pero al ser el único técnico cinematográfico que podía hacer sonido y que además hablaba español, estando en Nueva York, su camino laboral se fue orientando a cumplir el rol de ingeniero de sonido. Este hecho hizo que tuviera un buen pasar económico por aquel entonces, aun cuando no fuera para él su trabajo ideal. Al pasar el tiempo retornó a Chile y, como el rumbo audiovisual no era el mejor que podía elegir en ese entonces, porque no estaba en sus mejores momentos en aquel país,
En el mes de septiembre de 1983 decidió irse de colono con su mujer, con la cual estaba casado en aquel momento, a Chiloé, una provincia en el sur de Chile. En ese lugar tuvo 2.200 acres de tierras cerca de un pueblo de nombre Kemchi, perteneciente a la comuna del mismo nombre. La intención de él en ese momento era explotar los recursos del bosque del lugar. Trabajaba mucho, la orientación de su vida era la de cualquier persona, o tal vez de esas que tienen como objetivo hacer mucho dinero, sin miras más allá de lo que se consideraría el éxito habitualmente para la gran parte de las personas, lamentablemente. Fumaba mucho también, cosa que tomará gran significado más adelante, y no tenía ningún tipo de interés en temas que tuvieran que ver de alguna forma con cosas extrañas, digamos, como se podría decir. No creía en sucesos paranormales ni pensaba en algo similar. En lo que respectaría a la religión, él mismo dice que, en sus propias palabras, se creía católico a su manera, es decir, como a mí se me antojara, eran sus palabras. No se definía como alguien con tanta arrogancia como para afirmar que éramos los únicos seres inteligentes del universo, pero por su formación, digamos, cientificista dura, sabía, lo había dicho Einstein, que era imposible que seres de otros mundos llegaran hasta el nuestro, al menos con lo que sabíamos sobre las leyes del universo físico. Desde aquí comienza la odisea de don Ernesto de la Fuente, que cambiaría su vida de forma total. Por razones de supervivencia, por estar aislado en gran medida del resto del mundo, compró un equipo de comunicación de radio de 11 metros, un equipo de radioaficionado, como suele llamárseles, si se quiere, el predecesor de Internet por aquellas épocas y que incluso muchas personas por puro hobby siguen usando hoy. Básicamente son emisores y receptores de radio con los cuales, ubicando determinadas frecuencias, el usuario puede comunicarse con diferentes estaciones de otros que están en la misma situación, sirviendo de vínculo social a través del mundo y también desarrollando tareas de colaboración ante determinadas situaciones de emergencia. Luego de aprender a usar el equipamiento, fue formando una amistad con otros colonos que estaban estableciéndose también por aquella zona, aunque bastante más al sur. Según lo que ellos mismos decían, estos colonos, se trataba de una congregación religiosa a la que se hacían llamar friendship, que significa amistad en idioma inglés, y que habían comprado una isla en el archipiélago de los Chonos. La estación de radio que operaban llevaba el mismo nombre. Al pasar los días y las semanas fue creciendo una amistad entre ellos debido a los intereses comunes y el aislamiento del lugar. Tenían charlas que duraban en promedio entre 1 o 2 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas, de las condiciones de propagación magnética. En estas comunicaciones no solo participaba el señor de la Fuente y los miembros de la nombrada y aparente congregación, sino que también participaban diversos radioaficionados, no solo de Chile, sino de muchas partes del cono sur de América. Esta comunidad religiosa poseía una embarcación, un yate, con el cual surtían sus necesidades. Esta embarcación era conocida con el nombre de Mytilus II, sobre la cual hay mucho para decir y es un tema que seguramente iremos desgranando poco a poco. En cierta oportunidad, en la que estaban relativamente cerca de la posición de Ernesto, le sugirieron un encuentro físico en un muelle cercano allí mismo en Kemchi, para conocerse de forma personal y no solo vía radio. Allí fue el primer encuentro con estas personas y Ernesto nos cuenta. El aspecto que tenían era de personas saludables de una edad indefinible entre los 35 y los 55 años. De cabellos, todos ellos rubio oscuro, ojos claros y piel tostada por el sol. Y la estatura era bastante más elevada que la media. Pero lo que más llamaba la atención era la sensación que irradiaba la cercanía de estas personas.
una paz muy especial, una serenidad, una calma, tibieza, una proximidad muy especial. Y eso es algo que todos cuantos hayan tenido la oportunidad de estar próximos a estas personas han sentido y lo comentan. Una paz que se irradia hacia afuera de ellos, una serenidad que contagia. Él comenta que la sensación tan especial que sentía le recordaba a las que había sentido años atrás, cuando en tareas de su trabajo en los medios audiovisuales había tenido la oportunidad de filmar a un Maharishi hindú. El término Maharishi se refiere al concepto de hombre sabio, del hindi, viene Maha, que significa gran, y Rishi, sabio o incluso santo, se podría decir, se podría definir el término. ¿Ok? Y bueno, luego de este primer encuentro, estos se hicieron más frecuentes, lo visitaban en su casa y esto permitió que se conocieran mucho más, como es lógico. Cuanto más los conocía, Ernesto más se sorprendía debido a que todos tenían un nivel cultural y de conocimientos generales y técnicos que impresionaban, que lo dejaban realmente impresionado. Lo más notorio era que esos conocimientos a menudo no tenían las mismas bases que lo que nosotros estaríamos acostumbrados a ver normalmente. Como un ejemplo y muy importante es que usaban otro tipo de matemáticas. Nosotros usamos matemática con base 10. En cambio estos señores usaban unas matemáticas con base 6, las que en ciertas oportunidades para ciertos cálculos se transformaba en 60. También los conceptos que tenían sobre medicina partían de diferentes parámetros. Ellos se fijaban en la comprensión del cuerpo sano y no en las enfermedades por sí mismas. En todas las vertientes de la comprensión de la realidad, sus conocimientos eran asombrosos, aunque en ocasiones contradecían a los nuestros. Todo ello lo llevó a tener largas charlas con Rafael, Miguel, Ariel, que eran los nombres que solían darse a ellos mismos. Nombres particularmente de ángeles, los que se conocerían, ¿no? Conoceríamos como ángeles. Muchos asumieron que por eso serían algo así como ángeles o pretenderían serlo. Cuando en realidad está más que claro, que incluso lo dijeron, que el motivo era mucho más práctico y terrenal. Ellos eran extranjeros y sus nombres eran complicados para los habitantes de aquel remoto lugar, por lo que tomaron los nombres de ángeles, nombres conocidos y fáciles en nuestra habla y cultura sudamericana, y que siendo, al menos en teoría, una comunidad religiosa, tenía todo el sentido. Aquí comenzamos con las cosas que mucho han llamado la atención. Al ser consultados sobre el origen de semejante conocimiento en todos los niveles, ellos de forma humilde se decían ignorantes, y que todo cuanto sabían era dado por quienes ellos llamaban los ángeles del Señor. Luego comprenderemos mucho más de esto. Todo tiene su fondo, su coherencia, aunque suene en un primer momento como algo muy extravagante. En un principio, y como cabría esperar de cualquier persona, Ernesto creyó ver en esto, en estas palabras, algo simbólico, metafórico tal vez. Pero las cosas comenzaron a ponerse más extrañas cuando comenzó a recibir comentarios como que el jueves no estarían disponibles porque deberían bajar a la isla los ángeles del Señor, o que alguien en concreto no estaría presente porque había sido requerido por los ángeles del Señor, etc. Cosas como esa. El tiempo pasó y la relación que tenía con su pareja no era la mejor, y comenzó a vivir solo en aquellas tierras alejadas de la mayoría del mundo. En el año 1984, y después de haber sido amablemente asistido por esta gente varias veces en cuestiones personales del diario vivir y sentirse naturalmente impulsado a devolver el favor ante demostraciones que él describiría como de humildad y generosidad pocas veces vista, Luis de la Fuente comenzó a ayudar a estos misteriosos habitantes de esta desconocida isla. La tarea era muy simple, era recibir en terminales de autobús
estaciones de trenes y sitios específicos de la zona a familias y personas concretas que habían sido invitadas a la isla Friendship y llevarlas hasta algún puerto de la zona en donde la embarcación de la comunidad los recogería. Esta embarcación, este yate, que se denominaba Mytilus II y que tiene su historia y su existencia tangible. Ya avanzaremos en eso también. Ernesto recordaría entonces muchos de los nombres de las personas a quienes transportó, entre ellos a la familia Lucero. La familia Lucero, esta denominación era en realidad el nombre que utilizaban una familia como radioaficionados, también eran radioaficionados. Justamente por eso estaban todos, digamos, en contacto con estos seres que en esa época se comunicaban de esa forma, tan rudimentaria pero apropiada para la comunicación con determinada gente. Ariel, uno de los habitantes de Friendship, le había comentado que esta familia estaba formada por Octavio, su esposa Cristina y 3 hijas, quienes llegarían en una fecha determinada a la estación de autobuses de Puerto Montt. Entonces él debería recogerlas y recoger a esta familia y acercarlas al puerto. A pocos días de lo acordado, le informaron que el encuentro quedaba cancelado porque la familia habría tenido contratiempos inesperados, por lo que no podrían visitarlos. Ernesto de la Fuente ya había sido invitado veces anteriores a la isla, cosa que no había podido aceptar por razones de tiempo. Llegar allí en esa ubicación geográfica significaría un viaje de unas 2 semanas o más, debido a que el único medio de transporte sería aquella embarcación de la que antes hemos hablado, en una oportunidad en la que el Mytilus II, esta embarcación, pasara por las cercanías, podría abordar. Luego de un tiempo tuvo lugar un segundo aviso de que la familia Lucero abordaría la embarcación rumbo a la isla, pero tampoco esta vez pudieron ir. Así que tiempo después también se supo que en realidad, como es lógico, a último momento el padre de la familia decidía que no querría poner en un posible riesgo a sus seres queridos, por lo que cancelaban el encuentro, se arrepentían. Por el temor lógico a lo desconocido, a pesar de que tenían todas las muestras de que eran gente, digámoslo así, de bien. Mientras el tiempo pasaba, Ernesto de la Fuente seguía viviendo sucesos asombrosos que hacían que estuviera convencido totalmente de que en todo esto había cosas que no eran normales, pero que no tenía con quién compartirlo. Vivía solo, el vecino más cercano se encontraba a unos 5 kilómetros, y solo veía a otros seres humanos cada 4 o 5 días. En pleno invierno fue cuando finalmente se le avisó que los Lucero sí vendrían, finalmente. Debido a que él estaba involucrado en comercio maderero y no se podía hacer mucho en esa época, y contando con el tiempo libre suficiente, finalmente Ernesto de la Fuente hizo todos los arreglos necesarios para estar fuera por un mes. Como antes, los Lucero se arrepintieron a último minuto. Ernesto no podía hacer que solo vinieran por él, o se negaba a aceptar esa posibilidad de hacer viajar a sus amigos de la isla a unos 500 kilómetros solo para llevarlo a él, por lo que era necesario que hubiera más gente preparada para viajar, además de él. Si la familia no viajaba, él también se quedaba nuevamente. Con un mes libre y las maletas hechas, con hijos chicos y viviendo hace algún tiempo en Santiago de Chile y sin haberlos visto por unos meses, decidió ir a visitarlos allí. En ese tiempo ya había ganado más experiencia y afición con los equipos de radio, por lo que tenía equipamiento adicional, y particularmente tenía una unidad siempre encendida en su vehículo. Cierto día, en la frecuencia 27.215 kHz, se encontró con una estación de nombre Lucero, justamente. El operador se llamaba Octavio, su esposa Cristina y sus hijas Paula, Andrea y Claudia. No podía ser casual, así que luego de escuchar por un lapso de 2 días, decidió contactar con ellos. Luego de una charla, Octavio invitó a que se encontraran en determinado sitio para luego poder ir a su casa. Y la situación fue algo cómica, según comentan, debido a que tanto Octavio como Ernesto pensaban que el otro sabría más del tema, de quiénes eran las personas de Friendship,
por lo que ambos se interrogaban pensando que el otro sabría algo más y no querría hablarlo. Al final comprendieron que los dos estaban en la misma situación, que ambos sabían lo mismo y no más de lo que hablaban por radio. Octavio dijo que si no habían ido antes al encuentro era por lo comentado antes. Si no conocían ya a estos amigos radiales pertenecientes a una comunidad religiosa supuestamente, fue porque habían vivido muchos hechos extraños relacionados con esas personas y que además habían estado grabando muchas horas de comunicaciones con esa gente, y bueno, esa situación los llevaba a tener cierto nerviosismo que a último momento los hacía, digamos, arrepentirse de aceptar el viaje. Las situaciones absolutamente fuera de lo normal de las que habían sido testigos habían dado lugar a que formaran un grupo junto con otros contactados con la isla vía radio para intercambiar experiencias, grupo en el cual también participó luego Ernesto de la Fuente en aquellos primeros momentos. El primer encuentro que tuvo lugar de este grupo contó con 9 personas, las cuales daban testimonio de toda clase de sucesos increíbles, sanaciones, adivinación de sucesos y pensamientos, soluciones tecnológicas para toda clase de problemas, soluciones que a pesar de ser increíblemente sencillas funcionaban. Esto como apunte, muchas personas identificaban a esta isla creyendo que tenían una misión de sanar personas y cosas por el estilo, cosa que más adelante veremos que no era para nada así, pero bueno, es lo que se populariza, como suele pasar en general, cuando los medios hablan de forma incompleta. Bueno, se pensaban que era como una especie de isla de extraterrestres médicos o algo por el estilo, cosa que está totalmente fuera de lugar y que después se aclaró. Pero bueno, sigamos. Ernesto mantuvo contacto con el grupo que se había formado luego de volver a su lugar de residencia, después de haber visitado a sus hijos. Y por ese motivo pudo enterarse de los sucesos que tuvieron lugar el 17 de agosto de 1985. Ese día, Cristina, la esposa de Octavio, conversaba por radio con Ariel, uno de los integrantes de esta misteriosa congregación que solían comunicarse, cuando, al habitual ofrecimiento por parte de ellos de visitar la isla, Cristina le respondió por su parte que si pasaban por Santiago de Chile no dudaran en visitarlos. Ese día Ariel le respondió: es que ya estamos aquí. Cristina quiso darle las indicaciones correspondientes para que llegaran a la casa, cuando él le respondió: no es necesario. Ve a la pieza de la Claudia, ve a la ventana y mira hacia arriba. Lo que vio fue lo más impresionante que habría podido ver hasta ese momento. Sobre su casa y a pleno día, había una esfera de color gris que emitía luces de diferentes colores. En ese momento fue cuando llegó Octavio Ortiz, su esposo, y comenzó a grabar. De esto se popularizó mucho una grabación de esta pequeña, un extracto de esa grabación. El objeto se mantuvo por mucho tiempo sobre Santiago. Fue visto por miles de personas. Se sacaron fotos e incluso fue emitido en directo por canales de televisión que interrumpían su programación, sobre todo un programa muy famoso de esa época, con un conductor también muy tradicional, los cuales seguían en directo, se asomaron con cámaras y transmitieron en directo todo esto, porque fue aparte muy duradero, duró mucho esto. Algo que no muchos saben es que se reportaron por aquella época muchísimos casos de personas que decían haber tenido sueños de ese objeto en el cielo la noche anterior al avistamiento masivo que marcó un antes y un después en la vida de innumerables personas, e hizo que se plantearan muchas cosas sobre la vida fuera de la Tierra, a quienes tal vez nunca antes habían pensado seriamente en ese tema. Ese día marcó un hito en la vida de Ernesto de la Fuente, porque fue cuando se convenció de la conexión de los habitantes de la misteriosa isla perdida en el sur de Chile con inteligencias de otro mundo. ¿Por qué está convencido de esto? Nada mejor que sus propias palabras, que realmente son muy acertadas, aún a día de hoy.
Él dijo: sé que hay opiniones disidentes y me he preocupado por escucharlas. Hay personas que afirman, repitiendo como loros, lo que han oído, es decir, que no se trató de ovnis sino de globos. Sus argumentos se basan en opiniones de personas que, si bien tienen algo de peso científico, no vieron el fenómeno porque estaban a miles de kilómetros de distancia. Yo prefiero creerles a personas que vieron el fenómeno y que tienen la capacidad técnica como para distinguir este tipo de fenómeno. No creo que exista alguien más calificado para decirnos qué era lo que estaba estacionado sobre el cielo de Santiago ese día 17 de agosto de 1985, que dos pilotos profesionales, y más aún un controlador de tráfico aéreo, que vieron con sus propios ojos el suceso. Me refiero a la opinión del señor Gustavo Rodríguez, en ese tiempo controlador aéreo de la Dirección de Aeronáutica Civil y actualmente miembro de la CFA, dependiente de la Fuerza Aérea de Chile. Él y los pilotos que en ese momento sobrevolaban Santiago opinan que era justamente un objeto volador no identificado. También se suman a eso muchos astrónomos que vieron el fenómeno, que se encontraban en ese momento en el observatorio de Cerro Calán. Aún hoy, el caso sigue sin respuesta certera y como un misterio para la Fuerza Aérea de Chile. Mientras tanto, en la radio los integrantes de la misteriosa comunidad le decían a la familia Lucero: recuerden este día. Este es un día muy importante. Hasta aquí los sucesos de hoy, la parte de hoy. Obviamente que la cosa se pone increíblemente interesante luego. Esto no es nada comparado con lo que viene. Para quien quiera estudiar el tema, deben diferenciarse las dos etapas del fenómeno. Aunque hay otra en Europa que ya se irá llegando a eso, mucho anterior, y que muestra realmente que esto era una cosa muy grande y muy real. La primera etapa de estas dos que hablamos claramente finaliza cuando terminan los sucesos que les narraremos a través de unos cuantos videos, momento en el que se cierra al público, por decirlo de esta forma, el contacto, por decirlo así. Luego comienza, tiempo después, una patética etapa donde malos imitadores, los que fueron atrapados y expuestos con las manos en la masa en televisión, mientras transmitían sus mensajes desde una casa, lo que aparte además tenía, las señales eran completamente diferentes, eran muchísimo menos potentes y demás. Bueno, se intentó hacer ver en los medios en general que Friendship era eso, cosa que luego fue aclarado y se comprendió que nada tenía que ver todo esto con los sucesos reales que se habían dado antes. A estas personas de las que hablaremos de la primera y auténtica etapa del contacto, las veían físicamente en aquella zona de Chile, aunque nadie se sorprendía porque todos los identificaban simplemente como unos curas gringos, como dirían. Pero nadie dudó nunca de que estuvieran allí, e incluso hubo registros e indicios de la existencia y presencia de la embarcación, etc. Cuando hablamos de la famosa segunda etapa, hablamos de un chistoso señor que se definía a través de la radio como Ezequiel, quien decía pertenecer a Friendship, copiando los modismos del verdadero contacto, mal copiando los modismos, pero dando mensajes oscuros, crípticos y que apuntaban a hacer dinero. Cosa que Friendship jamás necesitó, sino todo lo contrario, como seguramente veremos por ahí. Una verdadera locura que nadie tomó en serio si realmente comprendían lo que transmitía el verdadero contacto, aquel que terminó para las masas con Ernesto y Octavio, de quienes hablaremos aquí y que profundizaremos como nunca antes. Eso es lo importante a aclarar, diferenciar una primera etapa, la cual está plagada de sucesos impresionantes de todo tipo, de una segunda etapa, que comienza después de que Friendship deja de transmitir y toma su lugar un vivo, como decimos en Argentina, alguien que se quiere aprovechar del tema y de los que siguen sin cuestionar, justamente. Etapa que por suerte termina aclarada. Bueno, si te ha gustado y servido lo que has escuchado, por favor recuerda suscribirte,
si no estás suscripto, y darle un me gusta con el icono del pulgar arriba debajo del video. Esto nos va a ayudar mucho. Y nos va a ayudar también a que seamos más, y cuantos más seamos, la información va a tener más peso. Lo queremos guardar las cosas más grandes justamente para cuando la cosa se pueda difundir de una forma mejor. Lo que viene será cada vez más intenso. Recién estamos empezando. Más adelante sabremos qué ocurre dentro de esta comunidad, quiénes son, qué hacían y a quiénes llaman en su respetable y entendible terminología como los ángeles del Señor. Cuando digo entendible ya iremos viendo el porqué, porque realmente tiene toda la lógica, aunque suene extraño. Espero que estés muy bien, que la hayas pasado bien y que te haya servido este material. Y bueno, continuaremos. Esto es la primera parte, simplemente cómo entró en contacto Ernesto de la Fuente con esta gente, por decirlo de alguna forma. Y la cosa se va a poner realmente increíble con lo que viene y cosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Así que bueno, espero que esté bien y te saluda tu amigo Fabián Gabriel, para los que a lo mejor no tienen idea de cómo referirse a mí. Se podrían referir amistosamente como Fabián Gabriel, que son mis dos nombres. Hasta el próximo video y nos encontramos muy pronto con la parte que sigue, que va a ser mucho mejor que esta incluso. Saludos y gracias por